nos orienta a examinar a países del continente como Bolivia. Pero antes de entrar de lleno con el tema, vamos a preguntarle a Yanina cuáles son las noticias más importantes de la jornada. Yani, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a conocer de inmediato las noticias más importantes de hoy. El presidente Ollanta Humala destituyó de su cargo de procuradora contra el lavado de activos a la doctora Julia Príncipe, quien investigaba el caso que compromete a la primera dama Nadine Heredia. De acuerdo a la doctora Príncipe, no existe ningún motivo para su destitución. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Adriancén, confirmó su renuncia irrevocable al cargo, hecho que ocurrió luego de haber destituido a la procuradora Julia Príncipe. Esta medida deja sin efecto la moción de censura que el Pleno del Congreso iba a debatir este jueves. El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de agravio que presentó la Fiscalía contra el fallo judicial que beneficia a la primera dama Nadine Heredia y otros 13 implicados, por lo que deberá seguir siendo investigada por el presunto delito de lavado de activos. 2 nuevos hospitales del Ministerio de Salud estarán operativos en el 2015 y el 2016 en los distritos de Villa El Salvador y en Ate Vitarte, según lo señalado por el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento, Pedro Grillo. Sin embargo, no señaló quiénes operarán estos nosocomios, pues existe una brecha entre 12.000 a 16.000 especialistas. Y esas fueron nuestras noticias. Adelante, Pepe. Yari, muchísimas gracias. Comentaba yo previo al programa con nuestros panelistas acá sentados que el ambiente político ha estado removido, ¿no es cierto? La renuncia del ministro de Justicia, antes, por supuesto, de que el día jueves se discuta su censura por parte del Parlamento, la destitución de la procuradora de lavado de activos de manera increíble, inclusive del propio gobierno han criticado la salida tan abrupta que han hecho, ¿no es cierto?, de la procuradora de lavado de activos Julia Príncipe. Es impresionante lo que ha pasado ahí y el fallo del Tribunal Constitucional. Bueno, ya nos ha dado un panorama, pero es impresionante lo que ha pasado en las últimas 24 horas en la jornada política en nuestro país. Esperemos que las aguas se calmen y se tranquilicen por el bien de la estabilidad política nacional. Yo les contaba que vamos a hablar sobre una política importante de crecimiento económico en la región, que es Bolivia, ¿no es cierto? Hay quienes han denominado, si ustedes buscan a través de las redes en muchos informes internacionales, lo han denominado como el milagro boliviano. Vamos a ver qué es lo que piensa nuestro panel al respecto. Veamos primero cómo hemos titulado esta primera parte del programa Aquí en Habla el Pueblo. ¿Cómo lo hizo? Nos preguntamos, ¿no? En el 2005-2006 Bolivia era la economía más pobre de esta parte del continente, era la economía más pobre de América Latina y la segunda, me parece, más pobre en el planeta. Así de mal andaba Bolivia. Luego ha tenido un crecimiento importante, tanto así que el Fondo Monetario Internacional ha reconocido un crecimiento importante y ha destacado la política que ha llevado el ya 3 veces presidente Evo Morales. La FAO, que es una parte de la Organización de las Naciones Unidas, ha otorgado un galardón por la importante disminución en el tema de alimentación en Bolivia, ¿no es cierto? Es decir, las personas que son subalimentadas, le llaman ellos, ¿no? O sea, mal alimentadas, pues, ¿no? Desnutridas. Ha tenido un crecimiento importantísimo. Este año va a ser el país con mayor crecimiento en esta parte del continente. Perú llega al 2,4%. Las cifras más austeras, por decirlo de alguna manera, dicen que Bolivia va a crecer entre 4.4 y 4.6. Y el ministro de Economía boliviano dice que de todas maneras llegan al 5%. Casi nos duplican en crecimiento. Así está Bolivia. Vamos a ver qué nos dice nuestro panel. ¿Cómo lo hizo? Estamos con un importante internacionalista, Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros, doctor. Encantado de estar con ustedes, José. ¿Cómo lo hizo, doctor? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál es su perspectiva? Fíjate, yo creo que habría que auscultar, ¿no?, el fenómeno Evo Morales que aparece en una Bolivia que, como muy bien has dicho, era prácticamente una suerte de Estado fallido. La convulsión política en una Bolivia anterior,
con el final del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, ese efímero gobierno de Carlos Mesa, donde se triangulaban procesos internos bastante fracturados, una derecha que capitalizaba en Bolivia, ¿no es cierto?, los más importantes réditos económicos, los menos y pocos, más dinero, y los muchos, evidentemente postrados. Y entonces en este escenario aparece pues la figura de un Evo Morales, a mi juicio, con tres elementos de juicio fundamentales. Primero, que aparece con un discurso, ¿no es cierto?, que contrasta con la dinámica hasta ese momento en Bolivia. Se enfrenta al capitalismo, es el primer indígena que se hace presidente en la región, y en consecuencia, en todo el proceso, siempre marcó la pauta con democracia. Entonces, estos baluartes, claro, democracia, estos elementos de juicio, ¿no es cierto?, atinando, ¿no es cierto?, a llevar hacia adelante un esquema que significó pues un proceso realmente radical, porque hay una nacionalización de los hidrocarburos. Esto fue fundamental, sino cómo se iba a obtener dinero para poder lograr que el día de hoy se cuente con un país que esté superando en estos momentos un Producto Bruto Interno de 30.000 millones de dólares, con unos fenómenos de inversión que llegan a los 7.000 millones de dólares. Y entonces, y con una capacidad de ahorro que ya está en los 15.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, ha habido dos cosas: un proceso externo, el caso de Bolivia, un país exportador de minerales, la plata, etcétera. El alza del precio de los metales ayudó muchísimo allí. Y segundo, ¿no es cierto?, la apuesta de un Evo Morales, a mi juicio, con inteligencia, con sagacidad, para poder escoger a los hombres determinados por un modelo económico que al final, fíjate, quienes fueron sus mayores opositores, la gente de Santa Cruz de la Sierra u otros sectores bolivianos, terminaron, ¿no es cierto?, en la misma plataforma económica, sí, claro, que ha llevado a Evo Morales al lugar. No le queda otra, porque el crecimiento, por lo menos de lo que era Bolivia, ha sido notorio. Reitero, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Las grandes economías han reconocido el crecimiento de Bolivia en estos 3 periodos de Evo Morales. Carlos Santander también nos acompaña en esta jornada. Carlos, bienvenido al programa. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, delante de la pregunta, yo creo que es muy importante hacer yo creo que en la historia económica de Bolivia hay un punto que lo beneficia de forma ventajosa con relación a otros países, que es que en 2006, ¿cierto?, Bolivia se coloca en una situación de negociar el precio del gas con Brasil. El solo hecho de haberle incrementado $1, ¿cierto?, a cada una unidad BTU, ¿cierto?, de exportación para Brasil, le rindió al Estado boliviano aproximadamente unos $300 millones. Eso le ha permitido sin duda a Evo Morales poder llevar adelante toda una política de distribución. Eso ha implicado reducir de forma significativa la pobreza. Y lo ha hecho de forma muy eficiente, como muy bien dice nuestro colega aquí en el panel. O sea, los profesionales necesariamente adecuados han cumplido con alcanzar una serie de objetivos. Entonces, dentro de una situación de crisis económica o en todo caso de oscilación de los precios de los metales, ¿qué va a hacer? A ver, el 75% de la minería en Bolivia es privada, no es estatal. Si bien se nacionalizó los hidrocarburos, ¿cierto?, eso sí está en manos del gobierno boliviano. Esos precios están garantizados, lo que le permite justamente de que dentro de la composición del crecimiento del Producto Interno Bruto tenga prácticamente un ingreso de recursos ya previamente definido, independientemente de cualquier oscilación, ¿no?, del precio del gas. Entonces, le permite pues prácticamente a Bolivia tener un crecimiento garantizado en el tiempo para poder continuar con las políticas, ¿no?, de reducción de la pobreza, entre otros indicadores, ¿no? Sí, y más adelante vamos a escuchar a Luis Arce Catacora, que es el ministro de Economía y Finanzas de Bolivia, y vamos a ver cuál es el tema que ellos plantean, ¿no?, cuáles son las fases y cómo es que han logrado este tan importante crecimiento. Don Julián Cortés también nos acompaña. Bienvenido, don Julián. Buenas noches. Bueno, lo primero que hizo Bolivia
es analizar su pasado y ver su futuro. Y en el pasado, Bolivia vivió más de 100 años de la caridad internacional. Vivía extendiendo la mano, a pesar de la enorme cantidad de recursos minerales y de bosques que tiene en su poder. Bolivia tomó la decisión a partir del 2006, tal como acabamos de escuchar, para aprovechar los recursos naturales y sobre ese aprovechamiento crecer y desarrollar. Y además asignó un rol protagónico al Estado, porque el Estado había sido reducido por los neoliberales a su mínima expresión. En consecuencia, teniendo como motor del desarrollo económico al Estado, lograron, tal como acabamos de escuchar, que en base a la explotación de los hidrocarburos, vale decir petróleo y gas, lograron grandes rendimientos económicos que no se los daba la empresa privada. Y lo que sí hay que decir que las empresas transnacionales privadas aportaron una cantidad mínima, se llevaban la parte de León, una cantidad mínima que fue transformada con la nacionalización de las empresas, más o menos en 10 veces más de ingresos. Esas 10 veces más de ingresos le ha permitido a Bolivia salir del atolladero en la que estaba. Seguramente la pregunta que muchos televidentes se hacen, y los invito además a escribirnos a la cuenta de Twitter, @RBC_satelital, @RBC_satelital. Vamos a seguir analizando este tema de Bolivia, pero mucha gente se preguntará, ¿y cuál es la diferencia de Bolivia con Perú? ¿Por qué Bolivia sí y por qué Perú no? ¿Por qué Bolivia logró hacerlo y por qué Perú no? Luego vamos a sacar conclusiones sobre ese tema, porque algún parecido tenemos. Nosotros somos un país bastante más grande y con 3 veces la cantidad de población de Bolivia, pero algún análisis podremos sacar. Vamos a escuchar al ministro de Economía de Bolivia en este primer byte, a ver qué es lo que nos dice, cómo lo hizo Bolivia, señor ministro. El gran cambio se ha dado con la forma en que la economía se administra. En el pasado, hasta el 21 de enero del 2006, la economía tenía un fuerte componente de mercado, como hace acá en Estados Unidos, donde el mercado definía las cosas, pero ese es el famoso modelo neoliberal. Ese modelo basaba el poder crecer, el poder que la gente tenga dinero, en las potencialidades que tenía este instrumento llamado mercado. El primer elemento fundamental que yo destaco de diferencia con el viejo modelo tiene que ver con la propiedad de los recursos naturales y de las empresas públicas. El viejo modelo neoliberal los privatizó, las vendió, las empresas públicas, nuestros recursos naturales, y desde el 2006 en realidad hemos empezado un proceso inverso de devolución, de reversión de lo que era del pueblo boliviano hacia el pueblo boliviano. Eso ha representado en los hechos este tema de la nacionalización de los hidrocarburos el 1 de mayo de 2006, ha revolucionado en materia de ingresos para la economía nacional. Ahí empieza toda la política nuestra, es decir, un cambio en la administración de los recursos naturales. Esta es la primera fase que nos explica el ministro de Economía de Bolivia, ¿no es cierto? Es la primera fase, la conversión, como bien decían nuestros panelistas, ¿no? Antes todo lo tenían los privados internacionales, las grandes transnacionales, hoy lo comparten de manera más equitativa para los bolivianos. Recuperaron los recursos naturales y el ministro habla y dice, es el modelo neoliberal, ¿no es cierto?, que nos quitó todo y que nosotros hemos tratado de romper. Y ellos a su economía le llaman modelo económico, social, comunitario, productivo. ¿Qué parece que les funcionó? Sí, pero es lo que interesante escuchar cómo sigue ese calificativo que se ha mantenido durante estos 3 gobiernos de Evo Morales, ¿no? El antiimperialismo, el fenómeno capitalista, el neoliberalismo. Y entonces le ha dado cierto resultado porque cuando Evo llega al poder, esa fractura interna en el país, donde el poder estaba en muy pocas manos, él hace pues una distensión de ello y crea una suerte de nacionalismo en el país.
Esto es muy importante y este marco de nacionalismo, ¿no es cierto?, trasluce un fenómeno de unidad nacional. Entonces yo te decía, al comienzo los opositores de Evo Morales, los de Santa Cruz de la Sierra, no pensaban que un indígena iba a ser, ¿no es cierto?, presidente de Bolivia. Y entonces él llega con un discurso aprovechando toda una coyuntura anárquica en el país. En Bolivia, acuérdense, habían presidentes... Salían por el pueblo. Así es, entraban y salían. Y entonces él crea pues una suerte de estabilización donde va apuntalando directamente a que los recursos naturales y los dividendos que promueven son para el pueblo. Y entonces, claro, esto le gustó a la gente. Y por eso Evo Morales fue elegido con el 54% la primera vez, la segunda con el 61% y la tercera con el 64%. Es decir, son cifras que nadie llega así nomás en América Latina. Estamos viendo hace 2 días como en Argentina quiere llegar Daniel Scioli al 40%. Entonces es un fenómeno Evo Morales. Y él no se aparta de ese fenómeno. El día que fue ungido presidente por primera vez, fíjate, él recibió una suerte de vara, ¿no es cierto?, como la que los tenían los incas de Varayoc. Es una vara tiahuanacu que quiso dejar, ¿no es cierto?, ese significado de que la gente, los altoandinos, se veían reflejados en la figura de Evo Morales, la vindicación histórica de la postración histórica que tuvieron los indígenas. Entonces, esto creo que ha sido uno de los baluartes que Evo Morales ha sabido utilizar, y le ha sabido para varias cosas, entre ellas, incluso, para el propio tema de la demanda boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, sí, que le da pues un gran apoyo. Usted tiene un gran apoyo, eso lo ha ayudado muchísimo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Ni siquiera Cristina Fernández, que logró el 53% en la reelección, ¿no es cierto?, ha logrado obtener el apoyo que tiene hoy por hoy Evo Morales en su país. ¿Qué es lo que piensas de esto? Sí, en primer lugar yo creo que es importante diferenciar cuál es el papel de un ministro, ¿no?, de Economía. Un ministro de Economía es un gestor de expectativas. Obviamente que nunca va a haber un ministro que va a decir de que el país va de peor, ¿no?, de mal en peor. Entonces, el ministro lo que hace es justamente afirmarse en un conjunto de principios, ¿no?, pero que en verdad yo considero, yo he estado en Bolivia, conozco Bolivia, ¿no?, he hecho investigación científica, politológica en Bolivia, y hay una cuestión que es muy clara. En Bolivia la retórica puede ser chavista, antiimperialista, anticapitalista, proestatalista, pero sin embargo se mantiene sin duda, por ejemplo, como estaba comentando, el 75% de las exportaciones mineras están en manos de las transnacionales. Entonces ahí convive prácticamente una estrategia de desarrollo en la que el papel del Estado tiene un papel importante. Pero con un comportamiento distinto ante el Estado, ¿no? Con un comportamiento diferente ante el gobierno. O sea, las transnacionales ya no son las que se llevan lo que se llevaba en el 2005, ¿no? No, claro, ¿sabes? Al final de cuentas eso tiene que ver con una carga impositiva, ¿no?, específica que el Estado recauda. Y no ha dejado de ser interesante que en Bolivia la carga impositiva no ha sido tan dramática como podría pensarse en la propaganda, ¿no?, de que el desarrollo se fundamenta específicamente en el Estado. El Estado tiene un papel importante, claro, porque también no podemos olvidar de que existe una serie de actores, ¿no?, privados que todavía no tienen la fortaleza como para poder impulsar, ¿no?, el desarrollo económico. Por ejemplo, en el caso de Brasil. En el caso de Brasil, la agricultura tenía un peso muy importante, ¿no?, en el conjunto de ingresos, o por ejemplo la industria de aviones. En el caso de Perú, la minería pues privada ha tenido también sin un papel muy importante. Entonces, el ministro pues es un gestor de expectativas y él tiene que defender, obviamente, pero lo más peligroso en todo caso está de que Evo Morales, o sea, si bien es un líder indígena, hay que reconocer ese mérito. Es importante, principalmente en un país donde los indígenas se encuentran en una situación de marginación, de exclusión. Evo Morales, en torno de Evo Morales, se congregan un conjunto de expectativas que la desaparición, por decir, del escenario político puede llevar a una situación de mayor fragmentación, lo que no le garantiza, ¿no?, en el mediano plazo una tendencia, ¿no?,
para poder garantizar, ¿no? Los recursos necesarios, las políticas nacionales para el pueblo boliviano, ¿no? Esa es la mayor preocupación. Sin embargo, han conseguido en medio de eso un importante crecimiento cuando el resto ha tenido un golpe durísimo, ¿no? Todos han tenido un golpe muy duro en el continente. Hablábamos de Argentina y cómo ha caído, el propio Perú, caso Venezuela, caso Chile. Sin embargo, Bolivia ha logrado una diversificación productiva, creo que importante, por lo mismo que contaban los ministros. Don Julián. Bueno, Bolivia ha experimentado la política del péndulo. Ya en 1952, el MNR estatizó la mayor parte de la economía minera, sobre todo el estaño, y hizo la reforma agraria antes que el Perú, etcétera. Porque el Perú recién comienza a hacer todas esas movidas a partir del 68. Pero en el 52 el MNR crea un Estado fuerte en Bolivia y un Estado dueño de los minerales. Y, sin embargo, pasan los años y ese mismo MNR se vuelve neoliberal y comienza a vender todas las empresas bolivianas al mejor postor, como ocurrió aquí en la época del fujimorismo. La mayor parte de empresas públicas, muchas de las cuales estaban funcionando y rindiendo económicamente bien, fueron vendidas y algunas casi regaladas, ¿no? En fin, esto es lo que ocurrió en Bolivia. Pero, ¿cuál es la alternativa? La alternativa lo da el ministro de Economía que acabamos de escuchar y dice, nosotros no creemos en el mercado. Hasta ahora se nos ha dicho que el mercado resuelve todo. El mercado asigna todo. Si tenemos problemas de transporte, el mercado lo resuelve. Tenemos problemas de salud, el mercado lo resuelve. Tenemos problemas de educación, el mercado lo resuelve. Pero no es así. En Bolivia se ha demostrado que no es así. Los pobres seguían siendo cada vez más pobres, menos educados, con mayores problemas de salud, y etcétera, etcétera. ¿Qué hizo este gobierno? El gobierno de Evo Morales. Crear lo que se llaman los motorcitos. El primer gran motor es del Estado. Y el segundo motor es la población. A esa población formada por niños, por mujeres, por ancianos, les asignó incluso hasta una pensión. Los viejitos de Bolivia tienen derecho hoy día, por ejemplo, a cobrar $374 año. Pero algo es algo. Y esa plata entra al mercado y consumen más alimentos, más ropa, etcétera, y dinamiza la economía. Claro que sí, tenemos que irnos a un corte, pero por ejemplo, como un dato les dejo, que tiene que ver directamente la planificación del movimiento económico que bien ha descrito don Julián en Bolivia, ¿no es cierto? El dinamizar la economía haciendo que la gente tenga un poco más de ingresos. Lo que se ha querido hacer acá también hace poco con estos ahorros bancarios, ¿no? En Bolivia, el incremento salarial de los últimos años, incluyendo es por encima de la cifra de inflación. Por encima de la cifra inflacionaria, lo cual habla de un movimiento fuerte de dinero y desembolso de dinero. Vamos a un corte, vamos a regresar con este tema que es sumamente importante y por supuesto entramos en el segundo bloque ya con sus comunicaciones telefónicas de sus mensajes a través de las redes. Corte y regresamos.